Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Rodolfo Pacheco Montejano. Este es un video explicativo de la clase de evaluación de proyectos que está a cargo del profesor Jorge Francisco Salas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los temas a tratar en este proyecto van a ser el estado de resultados pro forma, el costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento, mejor conocido como TMAR o TMRA, perdón, y el financiamiento y el balance general. El estado de resultados pro forma tiene como la finalidad calcular la utilidad neta de cualquier empresa, proyecto o producto que se esté analizando. Esto viene ejemplificado muy bien en la gráfica del punto de equilibrio. Se le llama pro forma porque está proyectado normalmente 5 años hacia el futuro, los resultados económicos que tendrá la empresa. Para poder calcular la ganancia neta que tiene tu empresa o que va a tener tu empresa dentro de 5 años, en esta gráfica del punto de equilibrio se ejemplifica de esta forma. A los ingresos totales que haya tenido tu empresa le restas los gastos totales, es decir, todo lo que hayas ganado se lo restas a todo lo que hayas gastado, y esto de aquí sería la ganancia neta que tu empresa obtuvo durante estos 5 años o lo que va a obtener durante estos 5 años. El siguiente tema es el costo de capital o la tasa mínima aceptable de rendimiento, mejor conocido como TMAR o TMAR. Al principio, todas las empresas deben formarse por medio de una inversión inicial, ya sea de una sola persona o de varias personas o empresas. Antes de invertir, las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre esa inversión que están haciendo. Es decir, cualquier persona o empresa o banco que invierte en alguna nueva empresa, en algún nuevo proyecto, tiene en mente recuperar su pensión y aparte generar algo de ganancia, si no, no tendría sentido o tanto sentido invertir en alguna nueva empresa. A esta ganancia se le conoce como la tasa mínima aceptable de rendimiento, es decir, lo mínimo que ellos van a aceptar ganar al invertir en una empresa, que también se le conoce como TAMAR. ¿Pero qué es el TAMAR? Representa el porcentaje mínimo de retorno que la organización o la persona que invierte en un nuevo proyecto desea obtener sobre la inversión inicial. En otras partes al TAMAR también se le conoce como TIMA o como TREMA. A continuación vamos a poner una pequeña fórmula de cómo se calcula el TAMAR. La fórmula para calcular el TAMAR es la siguiente. I es igual a F más I más F, donde I es el interés o el premio al riesgo y el F sería la inflación. A continuación se proyecta un pequeño ejemplo de una empresa para poder ejemplificar mejor cómo se calcula el TAMAR y para ver si es este proyecto aceptable o no. El ejemplo dice así: una empresa empacadora que llevará a cabo un proyecto de remodelación de las máquinas empacadoras invirtiendo 220,000 pesos. Los socios de esta empresa, supongamos que yo soy el del dueño de la empresa y yo tengo socios que forman parte de mi empresa, entonces los socios de esta empresa van a aportar el 65% de esos 220,000 pesos y el resto será financiado por parte de un banco. Entonces, los socios de mi empresa me ofrecen 143,000 pesos y el financiamiento bancario me ofrece 77,000 pesos. En el banco, a los socios de la empresa les ofrecen un pago de 4.5% de interés. Y en el financiamiento del banco, a nosotros nos ofrece un préstamo con un interés anual del 9.5%. La inflación actual sería del 4.41. Entonces, utilizando la forma del TEMAR, sería propio decir que la I más F más I más F nos da el resultado de un 18% hacia nosotros y el del financiamiento del banco nos da un resultado del 28%. Para calcular el TAMAR es necesario calcular la ponderación de cada uno de ellos. Esto se hace mediante dividiendo la cantidad que te va a prestar el banco entre la cantidad de inversión total que tú planeas hacer y el resultado de esto lo multiplicas por el TAMAR obtenido en cada una de las operaciones pasadas. Igual lo haces con el financiamiento del banco y con el financiamiento de los empresarios que te van a apoyar. Entonces, haciendo una recapitulación de los datos obtenidos, el capital financiero, que es el que te va a prestar al banco, el banco te va a invertir, te va a prestar 77,000 pesos. Esto es una aportación del 35%, con un TAMAR
con una tasa mínima del 28% y una ponderación del 0.098. Y el capital propio de los socios de la empresa sería de 143,000 de inversión, 65% de aportación con un TAMAR del 18% y con una ponderación del 0.117. En este ejemplo, nuestra inflación actual es de 4.45 y nuestro TAMAR es una suma de los dos TAMARes del financiamiento y de los socios que nos da 21.50, lo que quiere decir que nuestro TAMAR es mayor a la inflación actual y que el proyecto se puede aceptar. Todos estos cálculos sirven para saber si sí conviene invertir en nuevos proyectos o nuevas empresas y para saber si te van a dejar ganancias en cierto plazo de tiempo. Recuerda siempre que el TAMAR debe ser mayor a la inflación actual. El siguiente tema a tratar es el financiamiento. ¿Pero qué es un financiamiento? Con el fin de lograr una mayor expansión o crear una empresa nueva, los dueños de estas empresas usan por lo general su propio dinero para lograr esto, pero a veces este dinero no es suficiente, por lo que se busca dinero de otras partes. A esto se le conoce como financiamiento. Básicamente, un financiamiento es cuando otra persona o otra empresa, en este caso casi siempre proviene de los bancos, te prestan dinero para que tú puedas lograr tus objetivos. Existen cuatro formas generales de pagar estos préstamos o financiamientos. La primera es el pago de capital e intereses al final de los 5 años. Esto quiere decir que durante 5 años tú no vas a pagar nada de intereses a los bancos, sino hasta el final de los 5 años vas a pagar la cantidad que ellos te prestaron más todos los intereses que se hayan acumulado. La segunda es el pago de intereses al final de cada año y de intereses y todo el capital al final del quinto año. Es decir, que a través de estos 5 años, al final de cada año, tú vas a pagar los intereses que se vayan acumulando en base al financiamiento que ellos te dieron y al final del quinto año vas a pagar todo lo restante. La tercera es el pago de cantidades iguales al final de cada año. En esta sumas la cantidad inicial y los intereses de los 5 años y los divides entre 5 para que cada año tú pagues la misma cantidad al financiamiento. Y el último es el pago de intereses y una parte proporcional del capital al final de cada año. Esta es muy parecida a la número 3, solo que aquí tú puedes pagar los intereses y la proporcionalidad del capital que te prestaron conforme tú lo vayas decidiendo, conforme se vayan quedando de acuerdo tú y el banco. Y ya por último, el tema que queda es el del balance general. ¿Qué es un balance general? Es un reporte que permite conocer en qué ha gastado la empresa y cómo obtuvo los recursos para poder gastar ese dinero. Esto lo hace por mediante estos tres, los activos, los pasivos y el capital. Los activos de las empresas es todo aquello que sea perteneciente de una empresa, ya sea material o inmaterial. Los pasivos significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros. Y el capital significa todos los activos de los que sean dueños de la empresa o los propietarios de esta. Existen dos tipos de activos, ya sea el activo fijo, que son los bienes que son utilizados por una empresa, es decir, que no fueron adquiridos para ser vendidos posteriormente, y los activos circulantes, son los activos que serán utilizados o vendidos en un periodo inferior a un año. Los de los activos fijos o de todos los activos son materia prima, material, inmuebles, equipo de oficina y todo aquello que pueda usarse y que se compró para no ser vendido. También existen dos tipos de pasivos, el pasivo corriente. El pasivo corriente, también conocido como pasivo circulante, está representado por aquellas obligaciones o pagos que deben cumplirse o pagarse en un periodo menor a un año. Y los pasivos no corrientes, también conocidos como pasivos fijos, está conformado por aquellas obligaciones o pagos que deben cumplirse o pagarse en un plazo mayor a un año. Este es un ejemplo de una tabla de un balance general. Como se puede ver de este lado, se apuntan todos los activos, los circulantes y los fijos, y el total de los activos. De este lado se apuntan los pasivos circulantes y los pasivos fijos y el capital contable de la empresa. Al final de cuentas, el total de los pasivos y la suma del capital debe ser igual al total del activo. Y esto es todo por mi parte, muchas gracias. Espero que hayan entendido y espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa. Nos vemos pronto, compañeros.